So this guy is very, very interesting. There's that house that he can, like live in, but he actually lives here. And the reason is he probably grew up this way. He's a very simple person. And the main reason is that the temperature here is very cool. And I definitely agree with him. And over there, the temperature is just like very, very hot with all the concrete. So he's just like, hey, this is where I sleep because it's cool. And all that, crazy stuff, TV and electronics. He's like, that's not my world. So just a super, super cool guy. So that is his washing machine. Let's go see his washing machine. This is where his washing machine is. And this is where he rests. He has some of his clothes here. That is where the nets are. That's where he sleeps. And like I said, this is where he prefers to sleep instead of the big house, because for him it's just a lot more cooler to be here. But now this is a dude, man. This is a man's man. And to even prove more that he's a man's man, yep, he gets on a horse. He's a cowboy. Wow. I mean, this guy is, all I can say is he's legit. He got his tobacco. This is the fire. I didn't know coconut was used to burn the fire. Now that's interesting. You got some water here. You can't be Mexican and not have Coca-Cola. And that's his friend, or sí, aquí esta es la cocina, esta es la sala. Este es mi cuarto. okay, Pero no he dormido nunca. nunca dormir. No, aquí está el maíz. Ah, okay. Me compró mi refri mío. Y vende, y este vende. Sí, pero no lo compran porque ahorita lo compran barato y Okay. no lo quieren. ¿Cuántos kilos es esta? Este pesa 60 kilos. 60 kilos. Sí. Y ahora un kilo es ¿cuántos pesos? Pues lo están pagando a 8 pesos. Barato. Está barato. Tiene esta. ¿Tiene luz? Sí. Sí, hay luz. Sí, tiene luz. Sí, hay aire acondicionado. Mira que yo aquí no duermo. Esta cosa aquí empieza a trabajar. Sí. Tiene refrigerador. Sí, tenemos refrigerador. Pero esta cosa, el aire lo avienta caliente. Sí. Por un aire. Entra el zancudo, si abro las ventanas estas, entra el zancudo y no me deja dormir. ¿No? Sí. Sí. No me deja dormir el zancudo aquí. No. Sí, Es sí. caliente. Y tengo cerrado así porque el maíz lo estoy protegiendo. ¿Y tiene baño aquí? Sí, aquí está el baño. Nada más que tiene llave. Este es otro cuarto, este es el baño. Ok, este es baño, este es Ese otro es cuarto. otro cuarto, este es el baño. Sí. Sí. Mesa. Esa mesa la compré, la hice, me la di a hacer, me la hicieron. Ujú. Me compré ese colchón, pero yo no duermo en ese colchón. Ujú. No, aquí tengo escalera. Esta ropa me la mandó apenas mi hija. Aquí tengo pabellón. Tu ropa es lindo. Sí, guarachi me mandó, chancla, aquí está una chancla. Esta está nuevecita, pero la foto. Ok, es lindo. Bueno, Interesante. ¿Tiene plátanos? sí, ¿te gusta? ¿Es dulce o qué? ¿Es dulce? No, Este es- no está maduro, está en amarillo. Sí, pero es grande. Plátano macho se llama ese plátano largo. Pero ¿este es dulce o? Sí, es dulce. It is grande. Sí. These bananas are so big. Take a look. Wow, I've never seen a banana this big. This is huge. Este es grande. Pause. Ese fertilizante me lo regaló el gobierno hace un año y ahí lo tengo. Ya tiene. Ya tengo. ¿Tu tierra necesitas fertilizer? No, No necesitas. no porque mira, nos da una vez nada más
Y si le echamos, acostumbramos a la tierra, cuando la tierra no necesita ese fertilizante ahorita, pero si se lo ponemos, a lo mejor da más la milpa, pero ya queda acostumbrado. Un bulto de eso vale 1,800 pesos. ¿Y cuándo lo va a comprar jodido? No lo compro. Y tu tierra es natural, Natural. no chemical. No, así nomás no le eche ni agua. Wow, No, nada más así nada más. wow, natural. Tu comida es natural Es natural, no le echamos ninguna química. y tu becas es natural. Sí. Ahora digo, si te quieres quedar aquí, no hay problema, aquí no te pasa nada. You know, this guy is a guy of a special time because he actually opened his hood and to see everything was fine. So, wow, what a guy, what a guy. And he's just from a different time period. So I met him yesterday at a taco place. He comes in, I'm sitting by myself. I'm like, hey, take a seat here. And I'm like, wow, you're an Afro-Mexican. I want to visit your land. He's like, 11 a.m., I'm ready. I'm honored to get this experience from him, to really see how he's living, and for him to quickly open up and just be transparent, just be honest. And he's like, yo, whatever you want. He's like, you can sleep here. Wow, what an amazing dude. So this is his vehicle here. And he's just the worker. He's just the hard worker. His whole life he's been working. And one of his big fears of life is when he gets older, who's gonna take care of him, because he is divorced. He's been divorced for 10 years. So he got a Ford Ranger. Listo? Listo? Okay. This is his car here. This is his Ford Ranger. And this Ford Ranger, maybe it's from what, the 80s, I'm assuming. And it's a manual, it's a 4-speed manual with the reverse. There's a lot of new guys that cannot drive a manual. So the question for you is, can you drive a manual? I can. So he brought a bucket here. He's like, how are you gonna carry all this? He really doesn't know. I'm not gonna take that many mangoes. ¿Quién es el dueño de estas vacas? ¿El afro-mexicano o quién? Todo aquí es afro-mexicano. Si la pareja no quiere vivir con uno es muy difícil. Sí. Si tú no te has casado, Sí, mejor solo. ¿no te has casado tú? No tengo hijos, hasta ahora no casado. Mi esposa, No, tengo novia. pero ya va. Así que tiene 20 años, 30. 30 años. ¿Qué? 30. Ah, pues ya se te está pasando el carro, ¿no? I know, yo sé. Va a querer que te cases, ¿no? Pues sí, pues aunque parece que el matrimonio es duro, pero no es cierto. Ya uno con su compañera se siente más contento. ¿Y qué año es este carro? Modelo 82, creo. 89. Sí. Ah, Los bolitos son míos de mango. ok. Sí. Todo tierra es usted. Todo aquí es usted. Sí, todo aquí. ¿Y cuántas hectáreas? Aquí eran 3, aquí hay mucho mango, mira, tirado. Ah. Aquí es el chiquero de la vaca. This guy is a legend. O sea que aquí cae el que está cayendo el mango. Cuando traigo las vacas se lo comen. Sí, pero usted no vende esta mango. Aquí no se vende el mango. Porque no No hay venta, no hay venta. nada. No hay venta, nada. Todo aquí ahorita se lo comen las vacas, pero antes se pudría el mango aquí. Sí. Sabía que un mango en Estados Unidos es como 20 pesos. Sí, pero aquí no vale ni 10, ni 5, ni pesos, ni un peso. No vale. No vale nada. So we're gonna be picking up mangoes. Te llevas uno si quieres irte para Chacagua y si quieres irte a dormir ahí en la zona y puedes dormir, pero eso apenas empezando. It's really difficult to convey on camera how beautiful this place is, but take my word for it. Trust me, bro. This place is extremely beautiful, and if someone had a house somewhere here with the view of the river, the ocean on that side, you have birds, you have coconut, you have mangoes here. Like, what more do you want? This place is incredible.
This guy really took a swim. Let's zoom in. Now this is a guy from a different time. He just took off his clothes and he just went for a swim. This is his clothes here. I thought he was gonna pee, but he just went for a swim. And while he does that, I'm gonna enjoy the mango that I picked from the ground, that was gifted to me, as many as I want. And let me tell you how it tastes. It looks very good, but let me tell you how it tastes. So it tastes good. So this guy, he cannot sell mangoes. It doesn't have any value to him. It just grows and the cows eat it. So the question is, how much is a mango in your country worth? I know in America it can be about like $1. Somalia is kind of like the same thing, could be about $1. In your country, in Norway, and United Kingdom, and Tanzania, and you know, other parts of Mexico, how much is a mango worth? Because here I can probably pick 100 of them. He's like, take it. It's not worth anything to me. I can't sell it. I don't have any connections anywhere else. So how much is it worth? Life is good. This guy does not know how to use a cell phone, but he has land. He has cows. He has a place to sleep. And not only does he own the land behind me, but he owns other land in this area. He lives alone. He's been divorced for 10 years. If you can actually see here, this is the river, and back that way over there, you have the Pacific Ocean. He has a small boat. He goes there and fish, and he cooks everything. He does everything. And sure, I would not like to be alone, but like in life, this is the goal that I'm trying to strive towards. Having land somewhere like here, near the water, having fruits, having animals, and just being happy. And it's interesting. This guy already has everything. He appears poor, but he's doing what a lot of us would want to do, is take off your pants and go swim. And then get back, drive your car, go see your cows, go pick some mangoes, go on your little boat, your canoe, and go pick some camarón, some shrimp, some fish, take it home, cook it. I mean, so in the house there's a kitchen. He doesn't use the kitchen in the house. He just cooks on a fire. So he doesn't even use propane or gas stoves or anything like that. There's some wood, a fire. That's how he cooks things. Because he's like, what if this explodes? The other thing that I would say is, I didn't really like Oaxaca so much. The speed bumps did get to me, and I just didn't think it was that interesting. But he's the second person to give me unlimited mangoes. So back in the town of right near Rio Grande, El Zapolita, the lady's like, how many mangoes do you want? You can have whatever you want. And yeah, maybe it doesn't cost much to them, but just the generosity of the people that I've met. I met his brother. His brother was the guy with the cows that owned that piece of land. And I don't know, like, it's very tranquil. It's just very relaxed here. So if you have a business, if you have an income coming in online or something, this is a place that you really can't beat. Very, very nice people. I'm coming back to get some more mangoes, wash it, and eat it. Let me pick up these two right now. Let's go back to the river, wash it, and enjoy. Even this guy's toothpick was not a toothpick. He just broke off a small little branch off a tree and he uses that as a toothpick. Now a lanyard, who needs a lanyard? Just get some plastic
Make your own lanyard. Ya otros 5 años ya no voy a poder manejar. En 5 años no puede. Ya no voy a poder, no. Porque tus ojos. Me da mucho trabajo manejar de noche ya. Ah. Sí. De día sí, pero de noche no. Me da mucho trabajo, ya no veo bien. So I assume this land does not have any water. That is why he's coming every day to make sure the cows have something to drink. If you neglect it, they will just quickly die off. Cada día hace lo mismo. Agua vengo todos los días. Y la mayoría de tus días ustedes aquí o de otra tierra. ¿Esta tierra o de otra? Esta tierra es de otro. Okay. De allí para allá, hasta aquellos palos grandes es mío. Esos palos que se ven ahí. ¿Y dónde padres? ¿Aquí? El padre es aquel. Ah, okay. Allá está, el que está allá adelante ante la yegua. ¿Y madre? Todas. Ah, okay. Todas son las madres. Okay. Sí. Oh, el padre trabajo duro. Oh yeah, they're talking. They're talking. He's telling her like, yo, you can't be acting like that. What's wrong with you? He's like, do you want to mount her? I'm like, nope. I'm not doing that. Wow. Ah, this guy is a cowboy. Ah. This guy is a cowboy. I was wondering why he was bringing water here, because on the other land, they have a pump. They use well water. Okay, so he's already gonna start vaccinating this one here. Y nomás, vato, estas meseritas ya cayendo ya, la podemos manobrear ahí. And they're just drinking and drinking and drinking. They're so happy. La cabrona. ¿Eh? This is a female. Picando esta becerra. Ya, ahora sí ya le dolió. ¿Es la última? Falta otra. Este trabajo no es por mujeres. No, este es de hombres. Este es de hombres, no de mujeres. Por acá te pasará. Pero... ¿Y qué ayuda? ¿Qué ayuda? O sea que está enferma de aquí. Tiene una hernia aquí, mira. Ah, una hernia. Ah, una hernia tiene en el ombligo. Okay. Y le abrimos para sacarle la pus que tenía. Ajá. Y le abrimos aquí, mira. Aquí. Ah, sí. Y le estamos echando esta pomada para que se desinflame. se desinflame. Y la vacuna para que se desinfecte. Okay. La inyección. ¿Y con masaje ayuda? Sí. Para que se caliente la piel y Mm, trabaje la pomada. okay. Sí. Este trabajo es como doctor. Así mero. No, baby, hija. ¿Qué pasó? So, because there's going to be water there, he has to tilt it to get the water out. And now on this side, you have the water. And that's 1,100 liters. Every species needs water. ¿Cuál es tu favorito cosa en esta vida? Ir a la playa, echarse un cóctel, una docena de ostión. Sí. A veces me voy. Domingo me voy a Chacagua, me compro mi docena de ostión, me la chingo y a veces me tomo mis 2 o 3 cervezas. Ya me vengo tranquilo. Sí. Este te gusta. ¿Y cuál es tu favorito momento en tu vida? Pues no tengo momentos favoritos en mi vida porque lo favorito es el campo. Que llego, como y me voy. Que voy a cambiar las vacas, que voy a vacunar, que voy a... si ya nos tienen ahí en ese encierro pasto, tengo que cambiarlas por otro lado, agarro el carro, subo ese tinaco que está allí y vámonos a dejarle agua.
Pues ese es mi momento, porque pues uno cuando tiene su mujer, pues es diferente, Es mejor. es mejor, porque dice, no, pues, vámonos bien a echarlo a distraerlo por ahí, ¿eh? Vamos a comer un pescado, si no vamos a la laguna a pescar, saco los pescados, los meto al refri, compongo un poco, hacemos un caldo y ahí estamos, dándole a la comida. Ese es lo que disfruta uno con la mujer y la compañía que tiene uno pues en la casa. ¿Va? Y hasta ahora te extraño tu esposa. ¿Te extraña? Pues dijo que volviéramos, pero yo le dije que ya no. No, porque si vivía conmigo y a lo mejor vivía mejor o vivía mal, ¿por qué me cambió? Si yo la busqué compañera para acabar mi vejez con ella, no para un ratito. Vivimos 22 años. Nací No. en una casita de estas y en estas me pienso morir. Sí. No envidio esa casa yo. Si hice aquella casa de material fue por mis hijos, porque yo no era viejo. A nosotros nos da vergüenza vivir aquí, no. Yo aquí nací y a mí no me da vergüenza. La mera verdad, a mí no me da vergüenza vivir aquí. No. No, porque yo vivo feliz, Sí. ¿sí? Sin calor, Sí. el techo fresco. Agarro, me meto a mi maquita y está corriendo el vientecito y me está pegando. La mayoría de personas en el mundo, Ujú. la sueño de la mayoría de personas es tu vida. Sí, esa es. Esa Tú es. vives feliz, tú vives tranquilo, Sí. con becas, con mangos, con Ah. tierra, con playa. Sí. Muchas personas, este es el sueño. Y usted tiene. Agarro mi tarraya, me voy al mar, saco mi pescadito, me llevo un tambito de esto y ya vengo feliz. Sí. Sí. Sin pensar en que me importa la vida de aquel, que me importa la vida de aquel. A mí no me importa la vida, me importaba la vida de mis hijos. Así me importa. Sí. Sí. Pero la vida de ajena no. Nunca me gustó. Y usted es una persona cómodo en tu vida. Sí. Usted es cómodo, usted es... Personas humildes. Sí, sí, Que se conforman con poco, no se conforman Sí. con mucho, entre más tienen, más quieren, no. sí. Personas que se conforman con pocos y pensamos en los demás. ¿Sabes en qué pensamos? ¿Qué? En que la gente que tiene mucho Sí. esté enferma. Ujú. Si está enferma, porque lo que poseamos nosotros no es de nosotros. Sea el dinero, la tierra, no es de nosotros. Nosotros venimos de pasado. Porque cuando llegamos nosotros a esta tierra ya estaba. ¿Cuál es su sueño cuando joven? Yo quería ser boxeador. Ah, Esos eran mis sueños míos, que yo quería ser boxeador y mi mamá nunca me dio estudios, nunca me dejó ir con mi papá, ¿no? Y me quedé nada más con las ganas. Ahorita que ya no tengo ilusión de ser esto, ni de tener dinero, porque pues, ya estoy grande, ya no puedo gozar a una mujer como yo la gozaba cuando estaba joven. Por eso la vida hay que aprovecharla cuando está joven uno, no hasta que ya está entregando el equipo. Aprovecha tu vida, cásate y verás como lo primero de la vida es la alegría de los niños. Verlos corriendo por tu casita. Llegas, si vienes de tu trabajo de allá, mira, mete uno el lente para allá y ya ves la mujercita que anda moviéndose adentro de la casa. Y eso me gustó mucho. Pero pues se adapta uno a estar solo. Pues ya no ve nada, te traes una mujer y que ya se fue, ya te quedaste triste. Te traes otra, ya se fue, ya te quedaste triste. Y el corazón se va desanimando. Sí. Al principio yo me sentía mal, pero ahorita ya no. ¿qué tal tu salud? Estoy bien, Ah, estoy bien. Tu de azúcar, No de- tengo azúcar. corazón, Anda bien, todavía no me falla. todo es bien. Todo está bien. ¿Usted cada año un doctor o no? No, Nunca. no me he hecho ni unos análisis de sangre. No. Me dan miedo los doctores porque la infección te la hacen ellos mismos. No la llevas. Sí. A mí me dan miedo los doctores.
Por eso ese día que me golpeó el toro me dijo mi hijo, anda vete a hacer unos análisis de sangre, mi madre. Porque me va a salir un chingo de enfermedad que ni la tengo. Sí. Y ya mueres con un leso aquí. Sí, ya mueres con eso en la mente. Yo tenía un tío que murió hace como 7 años. No había ido al doctor y fue. Era moreno así como nosotros. Y le digo, el doctor tiene cáncer. Chingue su madre. Tiene cáncer este hombre. Ese señor se encerró y se pegó un tiro. Se murió antes del tiempo. Sí. Yo no sé qué tipo de sangre soy. Yo no, un doctor, yo no he tenido una enfermedad grave, a mí no me han dado un balazo, a mí no me han dado un machetazo. Nada. Los machetazos que tengo me los he dado yo solo, trabajando. Todo mundo, ¿qué quieres decir? Lo que quiero yo para el mundo, para decirle al mundo que se cuiden mucho, que ya no usen tanto la droga porque eso está dañando la generación. Yo fui marihuano, 14 años, y me hizo daño aquí. ¿Quién es tu favorito persona en este mundo ahora? Mi tía. ¿Tu tía? Sí, porque ella, cuando yo me siento mal, yo le platico a ella lo que yo siento y dice, hijo, hazte esto y esto y esto. Sí. Porque con mis hijos no tenemos comunicación. Ellos quieren que yo haga lo que ellos quieren, lo que ellos dicen. Y les he dicho yo, hijo, si me comprendes, te comprendo. Y si no, no vamos a llegar a un acuerdo. No vamos a tener paz nosotros. Y ellos no me comprenden. Y entonces por eso vivo así. Pero no me afecta. Ya me afectó al principio, pero ahorita ya no me afecta. Ya no. ¿Cuál es tu relación con tu papá y tu mamá? ¿Es bien? Con mi mamá tuve muchos problemas. Con mi papá, ese me corrió de su casa. Mi mamá me corrió de la casa también. Me quitó la casa, el solar y todo. Y como quiera, visito a mi mamá y de vez en cuando visito a mi papá. Pero sin rencor, ¿no? Cada quien va a pagar lo suyo, cada quien lo va a juzgar Diosito lindo a como él se haya portado. Sí. Esa es la relación que yo tengo. Que mis carnales me hacen un feo, no voy a su casa. Así se evita, no peleamos, no voy nada más ya. Porque la comunicación es muy chingona, ¿eh? Se quiere mucho uno. Yo con este cabrón los criamos así, los dos. Jodido. Ya cuando él tuvo, yo le eché la mano. Jodido, yo le eché la mano. Cuando él tuvo, pensé yo que íbamos a hacer igual. Él cambió mucho. Yo me retiro y digo, yo no voy a pelear con mi hermano, porque se quiere uno mucho. Y cuando le pasa algo a su hermano que uno quiere, a uno le duele. Y si estás sentido con él, no te perdonas ni tú mismo. Y eso es lo que he pensado yo. No pienso hacerle algo a mi hermano, a mi hermano. Mi mamá lo quitó, lo ayudamos. Tiene todavía un pedacito solar ahí en la casita. Pero esa es para su vejez, que la vendan. Otros hermanos andan en problemas con mi hermana, pero nosotros no, yo y este no. A los dos los. Le doy gracias a Dios que nos enseñó a trabajar y los botó y los puso en un lugar, Dios, donde había. Si no agarramos porque no quisimos. Pero aquí estamos bien, ¿no? Yo crecí de peón. Y ahorita, gracias a Dios, ya no trabajo con ninguno. Si quiero voy a trabajar, si no, no voy. Pero nadie me dice, oye, ¿qué pasó? Nadie. Lo hicimos aquí al puro sudor de nosotros. Aquel hizo lo suyo, yo hice lo mío, y cada quien que cuide lo suyo. ¿Sí? Yo no me voy a meter con él, ni él se meta conmigo. Porque él tiene sus hijos, yo tengo los míos. Y lo que yo trabajo es para mis hijos, no es para nadie.
ni para mi hermano, ni para mi primo, ni para mi pariente, no. Ellos son los dueños. Sí, porque ellos fueron la alegría de mi hogar. Y si ahorita su mamá les haya metido algo, ese es su problema. Porque ahí tenemos un pedacito de corazón cada uno los dos. Un pedacito ella, otro pedacito yo. Entonces yo eso le dije a mis hijos, mira, quieran a su mamá y quieran a mí también, porque yo soy su papá. Yo me partí la madre por ustedes. Si a mí no me dieron lo que yo a ustedes le di, entiéndanlo, ¿no? Para poco entender con pocas palabras, ¿sí o no? Esa es la vida. Yo, si me haces el problema y tú eres mi familia, yo lo que hago es retirarme. No vamos a discutir nada. Porque somos los mismos. Si te pasa algo a ti, a mí me duele. Y si me pasa a mí algo, a ti te va a doler. ¿Cuál es tu número de teléfono? Pues, ¿para qué te doy ese número si ese número nunca entra a la pinche llamada? Solamente que te diera yo un número de ahí de la casa con mis hijas, pero a veces me pasan la llamada, a veces no me la pasan. ¿Para qué lo quiero? Y esta es tabaco. 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 Yo fumo tabaco porque el cigarro me hizo daño. Sí, me agarraba aquí. El corazón. ¿No tiene nicotina? Este no. Esta no. No. De otra sí. Pero el otro sí. Oh, de otra es más peligroso. Sí, más peligroso, pues. Sí. ¿Usted tiene esposa? No. ¿No tiene esposa? Allá vivía, yo te digo, allá vive mi esposa, con la que vivía yo. ¿Y cuántos años separado? Como 10 años. ¿Y usted tiene novia? Sí, veces. Pero Sí. solo tiene 2 hijos. No, tengo 4 ¿2 vive en Estados Unidos? y 2 aquí. Oh, vive aquí. Sí. ¿Trabaja con usted? No, Trabajo solo. solo. ¿Y qué trabajas? Ellos, pues, pesca, en la pesca. Una hija que tengo ahí se va a trabajar con la gente allá a la Chacagua. ¿En turismo? Sí. Ah, ok. Sí, claro. Ok. Sí, ahí trabaja. Ok, trabajo en turismo. Sí. ¿Por qué tiene esta fuego? Para hacer la comida. Yo preparo mi comida. Ah, todo. Ah, también tiene coconut. Concha de coco. Sí. Para juntar la lumbre de volada, sí. ¿Y qué cocinar? Cocino carne, caldo de pescado, frito, Todo. arroz, sopa. ¿Y dónde aprender? Mi mamá me enseñó. Oh, ok. Eh, ¿Todos tus hermanos, usted es menor? no. Aquel es el mayor, yo soy el menor. Hay otro más menor. Y hay otra mujercita, hermana de nosotros, la que vino detrás de mí. ¿Tu hermano qué dice? ¿50 y pico becas? Tiene 60. 60. ¿Y usted? Yo tengo 25. 25. Sí. Entonces él trabaja más. Sí, Él trabaja más. sí, él trabaja más. Ok. ¿Y usted trabaja cada día? Lunes, martes, Toda la semana. todas las semanas. ¿Cuántas horas? Pues como es mi trabajo, me voy a las 7, salgo a las 12, ya no voy, entro a las 3, salgo a las 6. Sí. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, ya no le tiro a nada, ya nomás a hacer para que ellos coman cuando yo me muera. Como la vida hay que vivirla como no. Pero usted no quiere vivir con novia o algo? Sí, pero como su mamá de ellos ahí está cerca, a lo mejor me la corre, vamos a tener un mal vivir y Ah, ok. ¿Y ella no tiene otro esposo? no sé, No sé. no sé si tiene ahí otro esposo. ¿Y por qué separado? Porque 2 hombres no caben en una casa. Ella me dejó por otro. Y los hijos se fueron al lado de ella. Entonces yo tuve que hacerme a un lado. Esa casa yo la hice. Para ellos, es de ellos.
Sí, pero ellos no me valoran Sí, parece. y tengo que vivir yo solo. Sí, 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 sí. Sí, Ya parece. así es, Sí, ya no me parece. valoran. Sí. Y entonces yo estoy haciendo el capital para aquel cabrón que está allá en el norte. Sí. Si se viene un día, pero si yo me muero, Sí. la mujer toma la rienda de aquí, de todo lo que yo tengo. De todos tus hijos, ¿cuál es tu favorito? El varón, nomás tengo un varón, uno. Uno. Sí, Uno es... nada más uno. Sí. Y él me ha apoyado. De que se fue él, yo le di para su pasaje, le di el estudio del Cobao. Y él quería ser doctor. Pero yo no tenía recursos para meterlo a la universidad. Entonces a mí me dolió tanto y dije yo, mira hijo, si quieres irte al norte, yo te apoyo, ahorra tu lana y te vienes a estudiar tu carrera. Pero ya estando allá ya no quiso. Sí, porque es muy difícil. Sí, ya no quiso. Sí, 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 necesitas trabajo. Sí. Pero mensual, trabajo y... Como ahorita él cuando esa construcción, toda esa obra es de él. Sí, su casa de él era aquella, porque él era el varón, ahí se quedan en su casa, yo me salvo. Pero ahora que se fue él y va a hacer casa allá y le digo, no, haz tu casa aquí, te voy a dar otro pedacito de tierra para que tú hagas tu casa y vivas solo el día que él regrese con su mujer. Si yo ya no vivo, qué bueno, y si vivo, me hace una casita por allá, compro otro solar. Que me haga una casita allá porque ya uno grande, ya apesta. Quiero darle guerra. ¿Esta casa es cuántas habitaciones? Es de 2 cuartos y la sala, la cocina, Ok. baño, ¿Uno o dos? ¿Cuántos baños? un baño, Un baño, ok. la sala y la cocina Ok. y 2 cuartos. Pero esta tierra es tu hijos o esta tierra es tuyo? No, es mía. De tierra. Sí, o sea, por mientras la poseo, Sí. es mía. Yo Sí. aquí, este solar es mío todo, hasta allá. También este lado es tuyo. También era mío, pero ahí es de mi hija, la mayor. Ok. Se lo di a mi hija la mayor, por eso se llama. ¿Usted regala todo? Sí, Ah, pero antes todo es de usted. todo era mío. Ah, ok, ok, Sí. ok. ¿Usted esta tierra es de ejido o usted compra? No, aquí es parque nacional, pero nosotros aquí, como ya se hizo la cuadrilla, yo creo que ya no lo sacan porque ya hay escuela, telesecundaria, primaria, ya hay luz, todo. Pero eso no lo valoran ellos. Yo he tenido desde joven, Sí, he tenido una ilusión sí. de no vivir lo que yo viví cuando era chamaco. Por eso a mí no me dieron estudio, yo no fui a la escuela, Sí. pero yo les di estudio a ellos. Sí. Entonces ellos si se hacen tontos porque quieran, no porque yo no me preocupé por ellos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Yo tengo que vivir la vida ahorita a mi edad, a como me toque. Por mientras puedo y cuando ya no pueda, pues hay que arrastrarse, ¿no? ¿Va? Eso es lo que me dolió tanto un tiempo cuando me separé de mi esposa. Sí, porque mi mamá trabajó en el campo para levantarlos a nosotros. Sí. ¿Y tu papá? Pues ese como tenía lana que iba a trabajar en el campo. 5 Sí. pesos cada día. 5 pesos todos los días, lo ganábamos con mi mamá entre los dos, 12 pesos diarios. Y con eso comíamos. Sí. Entonces la vida es muy difícil en este tiempo. En ese tiempo sí, pero estaba más fácil porque había más dinero y había más comida. Pesca. Pescado, tomate pajarito, chile monte, bueno, hierba mora, chipile, todo eso comíamos. La gente pobre eso comía, pues. La carne la compraba uno, pero con 1 peso le daban un pedazo así de grande, con 1 peso. Sí. Si iba y compraba 1 quinto de galleta, ¿En México existe racismo? sí hay racismo. ¿Sí existe o no? Sí, sí. ¿En qué manera? Pues porque cada quien jala por su lado. Si yo tengo 20 pesos y el compañero tiene 10, pues digo, ese no, no podemos unirlo.
cuando así debe de ser, unido, para luchar por nuestro país, ¿no? Pero eso se acabó aquí, el PRI desbarató toda esa unión. Entonces, cuando joven en escuela o algo en comunidad, hay mucho racismo. Mucho racismo, ¿En qué tipo, qué maneras, qué cosas exactamente? porque no se prestan a platicar con un niño con otro niño, no va a jugar, va a pelear. Ese es el racismo, ¿no? No hay comprensión. Antes, en mi juventud, si yo tenía a este vecino ahí, él guisaba, me traía mi platito. Guisaba yo, le llevaba su platito a aquel vecino. Ahorita pura madre. Llegas a su casa de otro y no te invitan ni un taco. Y eso no es válido, porque debe de haber unión, los debemos de querer como hermanos, no como animales. Yo no voy a la escuela, pero, oye, a mí no me ha parecido. ¿Ustedes es católica o cristiana o qué religión tienes? Yo Sí. soy católico. Anduve unos días en la hermandad, anduve como 5 años, pero no me gustó porque me pusieron cuota, 150 mensual, y me abrí. Digo, no, aquí ya estoy pagando la tenencia que vengo aquí, mejor para afuera. Platiqué con el pastor, le digo, oye, ¿por qué Dios nuestro Señor, cuando vino a la tierra, no anduvo pidiendo dádiva? ¿Y por qué tú ni bien entramos y ya estás pidiendo? Y dice, no, pues aquí se implica gasto y hay que cooperar. Pues a toda madre yo me salgo. Yo no voy a estar pagando pisaje de donde llego. No. Si va uno a alabar a Dios, va uno a alabar a Dios. Ahora, si te enfermas, no te ayudan. No, Con nada. con nada. Búscale solo. Sí. Y Dios ayuda. solamente Dios. Sí. Y no lo vemos. Sí. No lo vemos. Ni lo pide, ni nada. Por eso cuando sacamos la cosecha, nosotros decimos, gracias, Dios mío, que me diste mi cosechita. Eso es lo que le damos al Señor, las gracias. Wow. Sí. Y cuando joven, como 5 años, 8, 10, 14, No había religión. no, No había. No había. no hay. No había nada de religión. Ahorita digo de religión. Ok, pero cuando ustedes 14, 10, no hay No católica. ha- Como de 18 años para acá entró la religión Aquí. a Pueblo Nuevo, porque allá estaba yo. Ah, Allá en sí. Pueblo Nuevo viví 20 años. Ahí crecí, yo llegué de 13 años ahí. Ya de 18 años ya entró la religión ahí con unos cuantos. Ya hicieron un templo. Ya que tuve como 29 años, empecé a ir al templo porque me gustó la palabra de Dios. Pero después me salí por la cota. Entonces, ¿usted es parte de esta iglesia antes? Antes tuve aquí 2 años nada más. Pentecostal. Sí, Usted es pentecostal. sí. Y- Era. No, era. ahorita ya no soy Sí. ni católico, ni pagano, ni nada. Ok, espera. Ok, ahora, ¿qué crees ahora? No, porque debemos vivir la vida a nuestra manera, pues. Ellos allá, todo lo que hagan está bien. Pero usted cree en Dios. Sí. Dios. No, porque cuando voy a la iglesia ahorita me da miedo. Sí, A la iglesia del cura, pues, sí, sí, me da miedo. Me entra como un temor. sí. ¿Por qué? Porque no la visito. Sí. Sí. Pero ahora solo usted y Dios, nada más. Nomás yo, nomás y Dios, Sí, pues. nada más. Digo, en la Biblia estaba, en el Viejo Testamento, Ujú. la palabra de Dios dice, no necesitas andar en grupo para amarme. Donde quiera que estés, allí estoy. Llámame y haz tu oración y ahí está Dios contigo. No necesitamos andar en las iglesias o algo. Pues yo no sé, yo no voy a la escuela, pero pues yo pienso que así es. Porque para darle de comer a otro, pues dijo Dios nuestro Señor, para ganarnos el pan de cada día, tenemos que
con el sudor de nuestra frente. No dijo vamos a chingar al compañero a ver si trae algo. Y eso es lo que están haciendo los pastores. Es puro negocio Todo. la religión, todo lo agarró para negocio. No hay un verdadero amor, no hay. Y Dios, ¿cómo es Dios si Dios necesita dinero? ¿Cómo es Dios? Dios no necesita dinero. Dios necesita que lo quieras y lo traigas aquí. No que ambicionando lo que otro tiene, no robar, no matar. Debemos de ser limpios. Tratar a las personas como se merecen, no como no se merecen. Cuando yo estuve joven jugamos mucho el básquet. Baskets. Sí. Yo jugué en la segunda, mi hermano jugó en la primera. Pero ya ahorita llega uno cansado, ¿qué deporte puede agarrar uno? Ya no se puede. Ya no se puede. Ya llega, hago mi comida y me acuesto en la hamaca y ya estoy descansando y ya estoy durmiendo. Sí. Cansado, el cuerpo ya está cansado. ¿Bailar? ¿Aquí bailar? Pues, pero ya no. No. Me canso mucho. Sí, me canso mucho. Ya no voy a los bailes, que digan, no, voy a bailar, no. Con una pieza o dos piezas que baile ya me cansé, ya el corazón se me empezó a agitar. Por ejemplo, hoy, los domingos, cuando no trabajo, ¿qué hace? Me voy a pescar. Oh, pescar. Sí, ahí está la atarraya, ¿no? Ah, ¿tiene bote? Sí, ¿Tiene motor? sí, no, Ah, a remo. Ahí está el remo. Ah, ok. Y Sí. cada día al bote en tu camión. No, allá está el bote en mi cierro. Ah, Está para acá. sí, pero usted en río o No, en la laguna. Ah, en laguna. Sí, Ok. En la laguna. Y ahora en estos lugares lluvia más o lluvia más antes. Llovía más antes. Ahora llueve poco. Y dormir más. Más tranquilo porque aquí ya está más fresco. ¿Usted trabaja cuando lluvia? Sí, a veces, sí, la mayoría del tiempo trabajo con la lluvia. ¿Y es difícil o no? No, Normal. normal. Al contrario, está más fresco trabajando. Sí. Cuando no trabaja bien, Ya no voy a aguantar. pero ¿quién ayuda? Eso es lo que le tengo miedo. ¿Y quién me va a ayudar? Pero a lo mejor si hay dinero hay quien te ayude. Ujú. Pero si estás jodido no hay. Porque ahí llega un momento que Que ya no voy a poder hacer comida. no más becas, No más. no más manejar. Ya no voy a poder manejar. Ya no. Entonces 10 años. A 15 eso le años. tengo miedo yo, a la soledad, de que por eso le pido a mi Dios que no me deje llegar a unos 80 años. Aunque sea otros 5 años que viva y ya con eso ya es ganancia. Porque todavía me muevo, pues. Es joven. Pero ya de 70, 80, 90 años ya no puede uno. Mi papá ya no maneja. Ya no carbura bien su cerebro. Sí. Todo se pierde, todo se acaba. Si ya no puedo, tienes que venirte. Y si no te vienes, pues aquí voy a estar mal. Ahorita las mujeres de este tiempo ya no lo quieren al viejo. Porque ya uno es diferente. No acaba uno como ahorita que está joven, piensa bien. No acaba uno así. Ya se le va la memoria a uno, ya que aquí puse esto, ya no lo encontré. Aunque pases por encima de lo que busca, no lo haya. No. ¿Tu esposa antes cuántos hijos tienes? Con la de antes tuve 2. No, es ella. Con ella son 4. No, ¿cuántos?